Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube familiar Crónicas de Asturias. Hoy, como podéis ver, estamos en un vídeo súper chulo y es el tercero y último de esta saga navideña que estamos haciendo para vosotros, los suscriptores y cronistas número 1 de nuestro canal de YouTube. Hoy, como os prometimos en el vídeo anterior, os traemos un especial Belén. ¿Qué decoración vamos a poner en el Belén Marsu de este año? ¿Cómo lo vamos a decorar? ¿Con qué figuras? Y hasta tenemos una sorpresa de un Belén versión asturiana, así que quedaros hasta el final de este entretenidísimo vídeo para descubrir todos los detalles. ¡Vamos allá! Bueno, antes de nada, organizarnos. Esta bolsita de aquí salió en el anterior vídeo. Es una bolsa con figuras para el Belén y decoración navideña para enero. Más que nada, salió en el anterior vídeo, pero como íbamos a hacer un especial Belén, pues lo vamos a mostrar en este, aunque en el anterior vídeo ya lo comentamos un poquito también. Hemos comprado esta nueva caja en el mismo mercadillo que en el de la decoración para el árbol y hace un año justo compramos este Belén de Playmobil. Antes de comenzar el vídeo, os recuerdo que en estos vídeos que estamos haciendo no se incluye contenido promocional, ¿vale? Tanto en el del árbol como en el del Belén no se incluye contenido promocional, por lo tanto, eso pues lo que os vamos a enseñar es realmente lo que nosotros tenemos y realmente lo que hemos comprado para nuestras navidades. Como os decía, esta bolsita con figuritas que salió en el anterior vídeo y que venía incluido en las cajas que compramos la primera vez, esta otra caja que compramos en el mismo mercadillo la segunda vez, y pues por aquí el Belén de Playmobil que teníamos ya desde el año pasado. Vamos a comenzar a abrir las cajas. Bueno, antes de nada vamos a comenzar por esta cajita de aquí, ya que es la decoración que hemos tenido el año pasado y este en la casa Marsu. Es, como os decía, un Belén de Playmobil que está bastante chulo, la verdad. Por aquí nos muestra todo lo que contiene, y como el Belén se compró el año pasado, pues debe de contenerlo todo, casi todo. Por aquí tenemos una ilustración de qué es lo que contiene en su interior ya montado, y pues vamos a proceder a abrir la caja. Vamos a ver qué es lo que contiene. Bueno, contiene por aquí el suelo del portal de Belén. Tiene una decoración para el fondo con una estrella fugaz, como podemos ver, y después tiene pues las paredes de lo que es el establo y el portalillo con los tejados de paja y las paredes de madera. La verdad es que incluye bastantes detalles. Por aquí pues tenemos un palo, un murito de piedra. Por aquí tenemos a los tres Reyes Magos, ¿vale? Un muñeco de nieve. Incluso viene el portal de Belén con un Papá Noel y su trineo, ¿no? Los campesinos que iban hacia Belén para entregar los regalos al niño. Incluso viene con, pues eso, unas ovejas y unos animales, unas palomas, pues eso, por aquí un poco de hierba, unos regalos también, etcétera, etcétera. También por aquí pues nos encontramos cosas que hemos añadido el año pasado nosotros, pues eso, un cofre con unas monedas que traerían los Reyes Magos, ¿no? Dentro de, bueno, pues aquí estarían dentro de esto de un huevo Kinder. Y después pues por aquí también nos encontramos a María, José, el niño y todo lo que es el nacimiento, ¿no? Vamos a guardarlo todo de nuevo y pues damos por visto entonces lo que es nuestro primer Belén, el primer nacimiento que hemos tenido de Playmobil. La verdad es que está muy chulo. Bueno, vamos a ver ahora lo que hemos comprado más recientemente. Por aquí tenemos la bolsita que vamos a abrir para poder sacar todo lo que contiene. Podemos ver por aquí pues eso, la mula y el buey que estaban en el nacimiento, un camello con un rey mago. Por aquí tenemos pues eso, también cosas del nacimiento asturiano que os mencionaba, uno de los Reyes Magos. Tenemos por aquí pues unos soldados de Playmobil que la verdad es que, bueno, no sé por qué están con esto. Sí, parecen unos soldados de Playmobil de algún Playmobil, sí, de algún juego de una legión o algo de eso. Por aquí tenemos
eso pues unos palos, el otro rey mago. Por aquí tenemos pues a un agricultor o bueno, alguna persona que también iría a Belén, un carro. Tenemos por aquí al tercer rey mago. Por aquí tenemos a un pastor o a un ganadero. Y bueno, pues tenemos por aquí eso, pues unas conchitas y unos escudos para los dos soldados que vienen con esto. Vamos a ver ahora lo que contiene esta cajita. Bueno, vamos a abrir ya esta cajita, pero antes, muy importante que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Vas por aquí abajo y le das al botón que pone suscríbete y a la campanita para que se te notifiquen todos nuestros vídeos, ¿eh? Y después ya te digo lo típico, ¿no? Que le des like y que comentes alguna cosa. Bueno, vamos a abrir por aquí la cajita y nos encontramos pues con parte del Belén asturiano. Vamos a dejar por aquí la tapa y los otros belenes. Y pues vamos a ver que por aquí nos encontramos un puentecito que vamos a dejar por aquí. Nos encontramos pues eso, a más agricultores, como en el caso de la bolsita. Por aquí nos encontramos a la Virgen María versión asturiana. No sé si está enfocando bien. Bueno. Nos encontramos por aquí también un caballo negro que parece un asturcón, la verdad. Para los que no sepáis qué es un asturcón, quedaros en nuestro canal de YouTube que algo chulo hay seguro. Por aquí tenemos un hórreo asturiano que vamos a poner por supuesto en el portal de Belén, que podréis ver junto con nuestro árbol de Navidad Marsu en nuestro Instagram, ¿vale? En nuestro Instagram Crónicas de Asturias. Vamos a poner por aquí el hórreo. Bueno, viene la cajita con 2 hórreos, no solamente uno, sino con 2. A falta de uno, pues el doble. Por aquí nos encontramos con un agricultor o alguna cosa también, muy asturiano. Por aquí nos encontramos con una vaca pinta, un caballo de cristal, un príncipe moreno. Nos encontramos por aquí pues también con un burro, la mula y el buey. Por aquí nos encontramos pues eso, también con más animales. Aquí el niño Jesús, no sé si está enfocando bien. El niño Jesús en versión asturiana, como podéis ver nace en un pesebre muy asturiano. Nos encontramos por aquí pues eso, más animales todavía. Esto en vez de un nacimiento parece un zoo, pero bueno. Por aquí nos encontramos con pues un hada o bueno, no sé muy bien qué es. Por aquí nos encontramos con otro niño Jesús, a falta de 1 o 2. Los vamos a poner juntos. Por aquí nos encontramos pues con otra virgen un poquito más grande a la que le falta una mano. Por aquí nos encontramos pues con un tallador de madreñas, muy asturiano por supuesto. Un tallador de madreñas. Lo vamos a poner por aquí detrás. Nos encontramos con una preciosa piedra blanca. Nos encontramos también con un tronco de árbol junto con unos utensilios de cocina y unas frutas. Nos encontramos también por aquí con un pescador asturiano, de los que se encuentran en la costa de Cudillero, Llanes y todo el norte del Principado. Más palitos por aquí. Por aquí nos encontramos a un príncipe oriental, que vamos a poner por aquí. La verdad es que no tenemos sitio. La caja venía muy completita, la verdad. Por aquí tenemos una Virgen María, otra Virgen María, las vamos a poner por aquí juntas. Pues otra piedrita blanca. Y pues por aquí nos encontramos con otro príncipe venido desde el oriente. No sé si desde el oriente asturiano o desde el próximo oriente. Bueno, pues por aquí tenemos el contenido de esta cajita. Vamos ahora, como en el anterior vídeo, a organizarlo todo para que lo veáis mejor. Y bueno, chicos y chicas, pues por aquí ya tenemos montados los 2 belenes de este vídeo. Por aquí tenemos el nacimiento más asturiano con su hórreo, sus 2 vacas, una de carne y otra de leche. Por aquí los 3 Reyes Magos, María y José con el niño. Por aquí unos vendedores ambulantes. Por aquí 2 mercaderes que están debatiendo sobre el caballo asturcón. Y por aquí pues tenemos un hada o una virgen encima de ese puente. Y por aquí pues tenemos pues la piedra blanca. Todo esto entraría dentro del nacimiento asturiano, del portal de Belén de aquí del Principado.
Y pues por aquí tenemos el portal de Belén más oriental, ¿no? Le hemos puesto un hórreo para darle también un toque tradicional de aquí, la mula y el buey, 2 vírgenes María, el niño Jesús, el padre José. Por aquí tenemos un carro con unos palos, por aquí tenemos pues eso, a un ganadero que tiene su ganado alrededor de pues lo que es esta zona de descanso, que contiene unos utensilios de cocina y unas frutas, un poco de comida, y por aquí los 3 Reyes Magos de Oriente. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que ahora vamos a despedir. Y pues nada, estos serían nuestros 2 nacimientos que pondríamos este año, uno en el salón y otro en la entrada de la casa Marsu, ¿vale? El portal de Belén, el nacimiento de Playmobil, este año no lo vamos a poner porque vamos a poder disfrutar de estos dos, de estas combinaciones que hemos hecho, y por eso pues no lo mostramos aquí en el vídeo, pero podréis ver muchísima información en el Instagram Crónicas_Asturias, que es el Instagram oficial de nuestro canal de YouTube familiar. Y bueno, pues ahora vamos a despedir el vídeo y bueno, chicos y chicas, pues con los ambos nacimientos delante de mí, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que le deis like y que comentéis por aquí abajo. Como ya os dije antes, suscribiros al canal y activar la campanita de las notificaciones, y compartir el vídeo por todas vuestras redes sociales con todos vuestros amigos y familiares para darles ideas de cómo montar su portal de Belén asturiano o oriental, pues eso, de cómo disfrutar mejor estas navidades. Feliz año nuevo a todos, felices fiestas, y nos vemos en el próximo vídeo la semana que viene.